Cristina es catedrática de Derecho en ICADE, la Universidad Pontificia de Comillas. Dirige la cátedra Jean Monnet desde hace más de una década. Ha sido directora del Instituto de Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas y es investigadora de una nueva cátedra que ha creado la Universidad Pontificia de Comillas sobre inmigrantes forzosos. Y ella se plantea la pregunta de si cumple Europa sus compromisos en materia de protección de los derechos humanos. Cuando quiera. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a Camino Cañón y a cuantos estáis detrás de esta organización el haber contado conmigo. Como tengo pocos minutos, pues no me explayo más en este asunto. Sí decir que en las universidades no públicas, que yo sepa, somos profesores ordinarios, pero bueno, digo por no engalanarme yo con nombres que me pudieran no pertenecer. Comienzo ya. Antes de empezar, una cuestión, porque no he podido dejar de escuchar con mi interés y con mucha devoción la apasionada ponencia que nos presenta Pachi Aldecoa, al que me unen muchos años por lo menos de colegas y de que nos queremos, porque además somos los dos de Bilbao, entonces eso... sí eres optimista, pero no voy a decir nada más ahora porque se me consumen los minutos y como luego vamos a poder intervenir sobre las ponencias de los colegas, me reservo. No obstante, estoy absolutamente de acuerdo con la conclusión final, absolutamente de acuerdo. Hacia dónde va Europa, hacia donde Europa decida, y el triunfo de Donald Trump es una verdadera oportunidad, esta vez sí, y como dice Pachi Aldecoa, una obligación el reaccionar y proteger lo que nos pertenece. Pero yo voy a tocar un aspecto menos global, interesantísimo, el tema de la defensa propia europea, sobre todo cuando nos dicen los Estados Unidos bye bye, hagan ustedes lo que, o parece que lo dicen, no lo que quieran con su defensa, que ya los hemos defendido. Bueno, pero hablando de los derechos humanos y en concreto de algunas posibles, vamos a decir posibles vulneraciones a los derechos humanos que han tenido lugar en suelo europeo durante estos 2 años que llevamos por lo menos de crisis álgida en la entrada de migrantes forzosos. Voy a dividir mi intervención en 3 puntos. En la primera parte voy a suministrar una serie de datos, los menos posibles, pero para que tengamos una idea global sobre de quiénes estamos hablando y de cuántos estamos hablando. Un segundo punto sobre la política concreta de la Unión Europea, concretísima en este momento en estado de propuesta, para rectificar y, digamos, responder de una manera un poco más adecuada a lo que no se ha respondido adecuadamente en el año y medio que llevamos de crisis álgida, y luego una valoración. Los datos de 31 de diciembre de 2015, porque quiero usar datos oficiales y yo no tengo los datos cerrados, evidentemente, de 2016. Cuando hable de la comunidad internacional o del mundo, hablo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados o del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y cuando hable de Europa, hablo de Eurostat. Y si le tengo que escribir, pues ya pondré la fuente concreta. Datos sobre personas migrantes en el mundo, 244 millones de personas, de los cuales solo 65 son refugiados o solicitantes de asilo y, por tanto, 179 no tienen etiqueta, y ahora lo explico. De los 244 millones de personas migrantes que no están en su país de origen y que están o en países de tránsito de destino, solo 65, insisto, son refugiados o solicitantes de asilo. Y en esta cifra Naciones Unidas incluye a los llamados desplazados internos, que son migrantes forzosos y serán refugiados, pero solo si consiguen llegar a una frontera internacional, porque la condición de refugiado no la adquieres hasta que estás fuera de la soberanía del Estado del que huyes por las circunstancias que el derecho internacional o el derecho regional establece.
Me quiero detener en que de los 65 que citan millones de personas refugiadas o que pueden ser refugiadas en cuanto traspasen la frontera internacional, 40 millones no han pasado la frontera internacional. Por lo tanto, ya solo 25 millones, que no es poco, 25 millones de la humanidad son muchos millones, pero son 25 los refugiados según los estatutos o de Naciones Unidas o de ámbitos regionales, europeo, interamericano, etc. Lo que no nos creemos es que 179 millones de personas son migrantes voluntarios. Pero eso es lo que los gobiernos y las instituciones hacen ver. Cuando Naciones Unidas dice hay 244 millones de personas migrando por el mundo, dice, bueno, pues si quitamos los 65 que sabemos que huyen por razones de raza, religión, nacionalidad, o incluso en los ámbitos regionales ya, también por razones de violencia generalizada, guerra declarada o no, si quitamos a esos, nos quedan 179. Como no hay una clasificación internacional de esos 179 millones, los gobiernos y muchas instituciones dicen, ah, pues esos son migrantes voluntarios. Pues no, los 179 millones no son migrantes voluntarios. Lo que no sabemos exactamente es cuántos migrantes forzosos hay dentro de esos 179 millones que no entran en la categoría ni de Naciones Unidas, de refugiado por raza, religión, grupo social, opinión política, ni tampoco son directamente refugiados en un conflicto armado, que es digamos, en la etiqueta un poco más amplia, tanto del ámbito interamericano como de la organización, de la Unión Africana, como del Consejo de Europa y especialmente la Unión Europea, ya incluimos a los refugiados de la guerra. Pero hay muchísimos otros movimientos humanos forzosos, muchos de ellos derivados de eso que Donald Trump no cree que es el cambio climático, es decir, de las grandes sequías, incluso de los llamados proyectos industriales que han desplazado millones y millones de personas de su tierra que cultivaban o que les daba de comer, etcétera. Más, además, tenemos también a aquellos que huyen de catástrofes naturales no provocadas por el hombre y que tienen una relación menos directa, pero a saber, con el cambio climático, ¿no? De grandes terremotos, de todo lo demás. Bueno, entonces, una cuestión preocupante es que etiquetemos de migrantes voluntarios que enseguida muchos grupos políticos, sociales e interesados llaman económicos, como si solo fueran gente que quiere tener un sueldo mejor, pues estamos haciendo una etiqueta falsa. Yo soy jurista, no soy socióloga, eso requiere investigación. ¿Por qué no se amplían las categorías? Nosotros recientemente la cátedra que ha sido dotada y hemos creado se llama Refugiados y Migrantes Forzosos. Si yo hubiera puesto el nombre hubiera dicho migrantes forzosos, porque si queremos deshacer y no hacer el caldo gordo a quienes nos venden, hay refugiados según la Convención de Ginebra y luego los demás son migrantes voluntarios que se van y que, bueno, pues no los vamos a dejar entrar porque eso no es el compromiso internacional de la vieja Convención de Naciones Unidas. A eso hay que responder. Si queremos que el derecho regule la realidad, tanto el internacional, regional, nacional, el derecho tiene que avanzar hacia lo justo. Mientras no avance hacia lo justo, ese derecho está mal hecho y hay que cambiarlo. Bueno, dicho esto, por tanto, reclamo una categoría internacional onusiana y también, en su caso, porque eso parece complicado, a pesar de que hemos tenido la conferencia en Nueva York hace muy poco, pero poco se ha avanzado y no me puedo detener, por lo menos en ámbitos regionales, europeos, interamericanos, africanos, etc. Pasamos a la crisis europea y vamos a detenernos en los datos de Eurostat de quienes han entrado en 2015. Bueno, pues han entrado en Europa, la mayoría de ellos irregularmente, porque una persona que huye no viene con papeleo como para entrar legalmente. 1.250.000 personas han entrado en 2015 en el territorio ficticio de la suma de los Estados miembros de la Unión Europea. Y han recibido en 2015 Estatuto de Protección Internacional 333.350. Por tanto, si en 2015
los movimientos humanos macros son los que yo he dicho. En Europa, teniendo en cuenta la población y el territorio de Europa, en este caso de la Unión Europea, no estamos hablando de grandes magnitudes, repito, si en 2015 han entrado 1.250.000 personas, de las cuales solo han recibido estatuto de protección 333.350. Esto no es exacto porque han recibido 333.000, pero pues, algunos de ellos no han entrado en el 2015. O sea, son los datos cerrados, pero podemos más o menos tenerlo en cuenta. Por ejemplo, ¿han reaccionado los Estados miembros de la Unión con un espíritu solidario, comprometido y responsable? La respuesta es no, porque solo Alemania y Suecia, de ese número, han dado estatutos de protección internacional, que ahora en Europa es o refugiado o protección subsidiaria, pero se llama protección internacional, más del 50% Alemania y Suecia juntas. Si alguien me quiere preguntar cuántos reconocimientos han sido dados por el Estado, por España, la respuesta es, teniendo el 9,1, estos son los datos de Eurostat, de la población de la Unión Europea, el 9,1, que no es poco, el tanto por ciento de reconocimientos por parte de España es de 0,3, lo que es menos que Chipre, que solo tiene 1 millón de población, y menos que Malta, que solo tiene medio millón de habitantes. Y en términos redondos son 1.030. Yo lo he discutido con algún ministro que tengo el honor de tener amistad. Y me dice, Cristina, es que no te das cuenta que no quieren venir. A mí que no me digan estas... no lo voy a calificar porque paso a la segunda parte. Perdón, se me ha olvidado el dato más abracadabrante. Digamos que España ha sido uno de los que no ha hecho ningún esfuerzo, porque los 1.030 son menos estatutos que los que reconoció en 2014. Un poquito menos. Esto es muy fuerte, como dirían mis hijas, que no saben calificar más que con ese adjetivo. Cualquier cosa es muy fuerte. Bueno, entonces, continuamos. Las reubicaciones, ¿qué eran? Esto de los 1.030 son a personas que han pedido espontáneamente protección internacional en España, o más del 50% espontáneamente o cruzando los Balcanes en Alemania y Suecia. Pero el tema de la reubicación es otro, en donde también hemos quedado muy mal, y yo lo digo aquí porque estoy en mi casa, soy europea, quiero seguir siendo europea y moriré europea, pero los trapos sucios se lavan en casa. Reubicación, ¿qué es reubicación? Como sea que en suelo italiano y griego la gente, los bebés estaban naciendo entre barro, en cajas de cartón, y la gente muriendo de enfermedades infecciosas y los adolescentes desapareciendo, que se dice, las ONGs y nadie, las grandes ONGs, Amnesty International, Human Rights Watch, que han desaparecido hasta 10.000 niños y adolescentes, digo todos niños, pero más pequeños o menos, menores de edad, en el fragor de esa batalla en suelo europeo, sin identificar, etcétera. Pues entonces se pidió primero y luego se obtuvo el compromiso por parte de ese gobierno que gobierna tan democráticamente, luego te metes conmigo, Pachi, se comprometieron 160.000 reubicaciones en 2 años. Es decir, que se aprobaron sendas decisiones en las cuales los estados aprobaban una cuota, o la comisión la proponía y los estados la aceptaban o no. El único que se negó en redondo entonces fue Hungría, y ha sido muy consecuente con su posición poco europeísta en mi concepto. De los 160.000 que quisimos reubicar desde Grecia e Italia, la OIM da los datos al año, es decir, el compromiso termina en septiembre del 17, empezaba en septiembre del 15, el 23 de septiembre del 16, por tanto hace nada. El número fijo son 4.950. En toda la Unión Europea, de 160.000 hemos reubicado 4.950. Paso al segundo punto. Como todo esto es una catástrofe, que además sabemos, porque somos todos personas que hemos seguido en los medios, ¿qué es lo que sucede entonces? Que algunos estados se saltan la normativa europea. Al ver que aquello está taponado, no cumplen sus compromisos y comienza la política de dejar pasar. Comienza la ruta de los Balcanes, Merkel en aquellas
meses del 15 dice que va a recibir a quien llegue allí, etcétera, etcétera. Hasta que ya nuestro gobierno europeo propone dar un golpe en la mesa, porque hasta 8 estados europeos han repuesto las fronteras internas, cargándose una de las mayores logros de la Unión Europea, que es la desaparición de las fronteras internas, que comenzó precisamente con el Acta Única Europea que nos comentaba el profesor Aldeco. A eso se suma el acuerdo con Turquía, que en el debate hablaremos de él porque no me da tiempo, y cuando, digamos, ya la Comisión comprende que todo está saliendo mal, porque lo único que está pasando es que impera la ley del desorden, no se cumple las normativas europeas llamado sistema de Dublín de reparto de responsabilidad, etcétera, etcétera, y no se solucionan los problemas, se propone una reforma del sistema europeo. Me quedan 3 minutos. Esa reforma del sistema europeo que ha propuesto la Comisión en mayo consiste en rehacer lo que llamamos entre nosotros el sistema de Dublín. ¿Qué es el sistema de Dublín? Es una normativa, un reglamento europeo por el cual fundamentalmente el reparto de responsabilidad sobre los que piden protección internacional recala en el Estado por donde han entrado. Por eso se colapsó, con la crisis se colapsa Grecia, se colapsa Italia, etcétera, etcétera, porque es el Mediterráneo oriental y central los puntos de mayor entrada. Entonces la Comisión en este momento lo que propone es reformar ese sistema y establecer una llave de distribución para que cada vez que en un Estado miembro se hacen unas cuotas por la población y el Producto Interior Bruto, para establecer la cuota máxima de acogida a solicitantes de protección internacional. Y cuando un Estado supere el 150% de su cuota, lo cual ya no es muy justo porque no es el 100%, es el 150% de su cuota, se abre la llave y se distribuye. ¿Cuál es el error que estamos reclamando ahora que esto está en propuesta de la Comisión y por tanto la Comisión propone y luego el Consejo y el Parlamento deciden? Es que la llave no sea ciega, porque se plantea, y con esto termino y lo dejo para el debate, algo tan absurdo en mi concepto como que cuando se distribuye el exceso de personas en Grecia, en Italia, en España, en Malta o donde sea, o en el este, se distribuyen como si se tratara de matemáticas. Es decir, tiene usted tanta población, esto es para ustedes. ¿Qué dificultad evidente tiene esto? Yo no estoy de acuerdo, aviso, me debe quedar solo un minuto, con que los solicitantes de protección vayan donde quieran, porque eso no está en ninguna parte. Cualquiera que tiene derechos tiene obligaciones. Yo tampoco estoy de acuerdo en que los solicitantes de protección no se dejen identificar y por tanto no se dejen registrar. Usted viene a pedir protección, diga quién es y qué le pasa. ¿De acuerdo? Dicho esto, si la Comisión no cambia su propuesta, que yo espero y deseo que lo haga, y para eso nos han pedido un informe, la llave va a ser ciega, por tanto, no se va a tener en cuenta, no digo el capricho, sino las condiciones objetivas de los solicitantes, excepto si tiene ya familia en el país, eso ya lo propone la Comisión. Pero además de la familia en determinado país, tenemos vínculos lingüísticos y culturales. Tenemos, por ejemplo, situaciones de que conozca el país porque anteriormente él o ella haya estado allí por prácticas, por trabajo, por estudios, por un Erasmus, por lo que fuere. Incluso la sponsorización privada. Yo tengo algunos amigos por el mundo que si necesitan algo lo van a tener porque es que son mis amigos. Estén en Mauritania o estén en el Chad. Pero tan amigos míos o más que los que están en Madrid. Y entonces les buscan, hombre, yo no tengo magia, pero la sponsorización privada está funcionando en algunos Estados miembros. Todo esto tendría que estar en la llave de distribución de la Comisión, porque si no, se va a producir el efecto no deseado que la Comisión también castiga duramente en su propuesta, que son los movimientos secundarios. Se privará de derechos, por ejemplo, los derechos que da la Directiva sobre condiciones mínimas de acogida a aquellos que, incumpliendo el país al que les toque
ser estudiado su caso, se escaqueen, como quien dice, y se vayan a otro país distinto. También es verdad que se proponen multas altísimas a los estados que no cumplan con su cuota. Si te toca cuota, esta propuesta dice que hasta 250.000 euros por persona no recibida, quizá es un exceso. Todo esto está en veremos, pero yo creo sinceramente que si la Comisión Europea y los gobiernos, los Estados miembros, quieren que esto funcione, tenemos que dar una solución distinta a la anterior, porque la anterior ha sido el primer país de acogida, eso ha colapsado sistemas, ha producido que esos países no cumplan con las normas, que se abriera en su día la ruta de los Balcanes y que en en Europa se vulnerara de facto y a veces de jure los derechos más fundamentales de las personas. Si no cambiamos las estrategias y por tanto las normas, y me refiero ahora a esta norma en concreto, pues creo que no estaremos cumpliendo, digamos, entre otras cosas, con la propia Carta de Derechos Fundamentales, que reconoce y da categoría del máximo rango dentro del derecho de la Unión Europea, el derecho de asilo, el derecho a no ser devuelto al país de persecución, el derecho a no ser devuelto a ningún país en donde se puedan sufrir tortura o tratos inhumanos, y todas las demás cuestiones que están bien garantizadas por el derecho europeo y por el derecho internacional de los derechos humanos. Pues muchas gracias, Cristina.